Muy buenas noches, estamos de vuelta en el programa Iguales. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre la diversidad sexual. Y para ello contamos con Cleia Montes de Oca García, activista de la asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ. Muy buenas noches. Buenas noches. Beatriz Benito Guerra, activista de la asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ. Muy buenas noches. Buenas noches. Alejandra Fonzalida Estupiñán, activista de la asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por último, Cristina Medina Díaz Llanos, activista de la asociación Draga Espacio Feminista LGTBIQ. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Lo primero que me gustaría es centrarme en el término diversidad sexual. Me gustaría preguntaros a qué se refiere exactamente el término, qué es lo que abarca. Empezamos por Cleia. Pues por diversidad sexual y de género podríamos entender todas aquellas realidades que se alejan de la norma sexo-género, entendiendo también lo que sería la norma sexo-género como, digamos, que unos cuerpos concretos que tienen a su vez que desarrollar unas identidades concretas, unas expresiones de esa identidad concreta y una orientación del deseo concreto. Si lo aterrizamos así un poco más en llano, podríamos hablar de macho-hembra, ¿no?, a nivel de cuerpos, hombre-mujer, identidades, masculino-femenino, expresiones, y heterosexual, ¿no?, esa orientación del deseo. Entonces, todas aquellas realidades que se salen de esa norma sexo-género, digamos que responderían a esa diversidad sexual y de género, que por un lado podríamos tener las realidades intersexuales o intersex, las expresiones o realidades trans, y luego pues lesbianas, gays, bisexuales, pansexuales, que también es otro debate que está ahí encima de la mesa. Pero vamos, básicamente podríamos resumir como diversidad sexual y de género, pues eso mismo. ¿Quieren añadir algo más, Beatriz, Cristina, Alejandra? Bueno. Creo que lo ha definido bastante bien, ¿no?, atendiendo también a la diversidad como un aspecto que al final es algo que todas las personas lo vivimos, ¿no?, porque esta idea de norma sexo de la norma sexo-género no deja de ser una construcción cultural, ¿no?, de la idea de lo que es como un hombre, que es una mujer, ¿no? Al final creo que como es una construcción de las ideas no siempre se cumple, ¿no? Es un espectro que al final pues todas las personas somos diversas y tenemos diversas formas también de ser, de vivirnos, ¿no?, de amar. Entonces creo que bueno, que al final la diversidad, todas las personas en cierta medida vivimos ese tipo de diversidad. Bueno, Cleia ya lo ha mencionado. Me gustaría también preguntarles por los términos de orientación del deseo y la identidad. ¿A qué se refieren? Por identidad podríamos entender aquello que somos, en realidad, ¿no? En plan, aquello con lo que nos identificamos, y es una manera muy personal. O sea, no hay un patrón, que por eso se critica también la norma sexo-género, porque por ejemplo en relación al cuerpo, un cuerpo no nos define. Pues sí podemos generar identificación, pero como lo podemos generar también con las orientaciones del deseo y otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente es una cuestión personal que al final responde a quiénes somos nosotros y nosotras y nosotres, ¿no? Y la orientación del deseo sería aquella dirección pues que toma nuestro interés erótico o del deseo, ¿no? A qué nos gusta o quién nos gusta, ¿no? Así como en sencillo. ¿Qué opinan sobre esas personas que dicen que dar más derechos, dar más derechos a este colectivo LGTBIQ, quizás en cierta manera reduce los derechos de las mujeres? ¿Quieres? Empezamos por Cleia si quieres y luego ya... Yo creo que también esto responde un poco a la manera que tenemos de vivir el feminismo, ¿no? Es decir, para mí el feminismo, de hecho, a nivel personal ha supuesto una revolución. Es decir, yo tengo un cuerpo concreto, me han educado en base a ese cuerpo, pero es gracias al feminismo que me descubro a mí misma, ¿no? Y puedo salir del armario como una persona
trans, he tenido diversas, digamos que maneras de identificarme con mi cuerpo y con otras historias, y creo que en realidad el feminismo, o básicamente lo que es el transfeminismo o el colectivo LGTBIQ, difícilmente va a borrar derechos o a borrar a nadie, porque precisamente lo que busca es ensanchar los márgenes para ser, para amar, para desear, para expresarnos, ¿no? Entonces creo que la cuestión trans es la cuestión feminista, la cuestión LGTBIQ es la cuestión feminista y feminista y viceversa, porque creo que todo bebe de lo mismo, ¿no? Si entendemos el feminismo como una revolución para la vida, ¿no? Hemos hablado del tema de los cuidados, ¿no? Hay una crítica brutal con el tema del capitalismo. Creo que es hora también de problematizar la manera que tenemos de vivir y entender los cuerpos y las identidades y no dejar a nadie atrás. Para mí eso realmente es el feminismo, ¿no? Una revolución para la vida de todas las personas, incluidas las mujeres. Aquí no se trata ni de abanderar una lucha concreta ni desplazar a nadie, ¿no? Sino de aglutinar todas las realidades que además son oprimidas precisamente por ese género que históricamente las mujeres y las personas que hemos nacido con vulva y que hemos sido sujetas y sujetos pues de discriminaciones, opresiones, de miedos, ¿no? Por estar como en esa mirilla, ¿no? Necesitamos también como, bueno, pues vivir con derechos, ¿no? Mujeres y personas en general, y hombres también, porque esto es otra cuestión muy interesante, es decir, no podemos olvidar que los hombres también forman parte de la sociedad y tienen que ser feministas y tienen que estar ahí también en la lucha, ¿no? No sé si te he respondido, para mí es una pregunta que me toca bastante de cerca porque lo vivo así, pero creo que el feminismo, o el transfeminismo en este caso, perdón, no borra ni quita derechos a nadie, al contrario, creo que los da. No sé si las compañeras... Sí, Beatriz. Claro, de alguna manera, bueno, creo que el comentario que ha hecho Cleia con respecto a este asunto es completamente necesario, ¿no? Al fin y al cabo suscribo la parte en la que es necesario no dejar a nadie atrás, el excluir, entrar otra vez en esta dinámica de poner una parte de todo ese gran círculo, esa gran ola que podría suponer el trabajar de forma conjunta, vivir de forma conjunta, puede suponer el dejar alguna parte de todas esas realidades atrás. También la visión de el castigar a diferentes realidades, ¿no? Esta visión punitiva, esta visión de poner una separación, poner algo que es diferente lo uno de lo otro. Teniendo en cuenta esa suscripción, el hecho de que es necesario debatir acerca de este tipo de términos dentro de la cuestión feminista y dentro de la cuestión de la lucha por todos estos colectivos que puedan estar de alguna manera excluidos. En principio, pues por ahí. Alejandra. Claro, yo, bueno, coincido también con ella y al final, teniendo en cuenta que, por ejemplo, todo el colectivo, es decir, todo tiene mucha relación también con el sexo, género y con lo que se espera de cada persona y demás. El colectivo también lucha mucho con eso y al ser también disidente y salirse de esa norma, que es un punto de encuentro que tiene con el feminismo, ¿no? Entonces en realidad todos están luchando como por dejar de poner esos límites, de marcar esos límites. Entonces en realidad, claro, lo que dice Cleia, al contrario, no resta, sino que suma, porque van juntos. Cristina. Sí, bueno, me suscribo a todo lo que han dicho las compañeras, porque creo que al final la idea de borrarnos al final crea como un sentido de competición, ¿no? En un movimiento que lo que quiere es ampliar, como decía Hanna, los márgenes para vivirnos. Entonces creo que si hay personas que están percibiendo que es un borrado, me parece, me apena, porque al final, como decían las compañeras, si estamos buscando una sociedad más abierta, más plural, ¿no? Con derechos para todas las personas, para que no hayan personas que se queden atrás, al final el feminismo te da esa herramienta, ¿no? Porque es un pensamiento crítico que analiza pues todas las desigualdades sociales, y creo que es una herramienta muy interesante y muy beneficiosa pues para que cada persona desde su posición, con las desigualdades que pueda sufrir, pueda utilizar esta herramienta del feminismo pues para ampliar y reivindicar desde su puesto, ¿no? O sea, las mujeres reivindicarán desde el suyo, los hombres desde de cada realidad, o sea, del colectivo LGTBI. Creo que al final el feminismo ha demostrado pues que es plural, que responde a todo tipo de situaciones, y creo que
la idea de borrar, ¿no? De ponernos unas sobre otras, al final alimenta como una idea de competición que creo que está totalmente alejado de lo que busca el feminismo. ¿Se sienten definidos o identificados con todas las siglas del colectivo LGTBIQ? ¿A qué niveles? En plan, no como a título personal. Sí. Yo es que soy un espécimen curioso. De todas las siglas que ahora mismo hay, la Q como queer, me parece que, pues bueno, que es la sigla que más aglutina quien yo puedo ser ahora mismo desde mi nivel personal y mi nivel político, porque al final lo queer básicamente nos habla de todas aquellas realidades que no solo están al margen de la norma, como pueden ser también la L, la G, la B, ¿no? La T, pero también tienen un matiz peyorativo, ¿no? Es lo raro, lo torcido, lo abyecto, ¿no? Las expresiones, pues podemos hablar de expresiones maricas, boyeras, o identidades maricas, boyeras, travestis, tullidas, ¿no? Es como lo que socialmente siempre ha estado apartado de una manera despectiva, ¿no? Entonces para mí también significa un posicionamiento político, porque lo que no sabes clasificar de alguna manera incomoda y molesta y socialmente es discriminado, ¿no? Entonces para mí por eso lo queer es lo que más me representa en este momento. He pasado por la L también de lesbiana, siempre me ha gustado más reivindicarme como boyera, que mucha gente dice, cónchale, porque esa palabra malsonante, pero también responde con esta lógica también muy queer de reapropiarnos del insulto para, pues bueno, pues es decir, yo sé quién soy, o sea, no hace falta que tú me vengas a calificar con nada, no, con ningún agravio ni nada, ¿no? Entonces como que también me identifico con, pues bueno, en este caso me he identificado con la L y con la T de trans, porque me considero una persona, pues bueno, que tiene una realidad trans, una vivencia trans desde su cuerpo y desde su emocionalidad, o sea, bueno, son varias las letras con las que me identifico, pero también se va a quedar solo con la queer, pero... Beatriz. Bueno, yo en este caso concreto tal vez la sigla con la que más me sentiría cercana sería con la B en este momento de mi existencia, también por el descubrimiento, ¿no? Hace poco trabajamos una campaña que salió muy bonita sobre la reivindicación de la bisexualidad, ¿no? De ese borramiento también en muchas circunstancias es una etapa, tienes que decidir, tienes que identificarte de alguna manera, o es una transición hacia algún momento en tu vida en el que decidas finalmente quedarte en la orilla de la marea de la homosexualidad o de la heterosexualidad, gracias, estaba yo ahí ya divagando. Entonces, bueno, también podríamos empezar a debatir acerca del concepto de pansexualidad, ¿no? Si al fin y al cabo te decantas volviendo otra vez al tema del sistema binario sexo-género, pues si tienes que realmente decantarte por mi atracción o cómo impronta la orientación del deseo en mi vida, en mi existencia, hacia, pues en este caso, identidades más masculinas, identidades femeninas o identidades no binarias, identidades diversas en general. Porque la pansexualidad, perdona, ¿a qué se refiere exactamente? Hay bastante debate al respecto, ¿no? Sí que ha habido pues etapas en las que bisexualidad y pansexualidad parece que han estado un poco peleadas entre ellas. Sí que es cierto que según lo que estuvimos un poco investigando, las propias definiciones han ido evolucionando. En un primer momento el tema de la pansexualidad parece que empezó a llegar a un punto de ebullición por el propio hecho de no decantarte por este binomio hombre-mujer, identidad femenina, identidad masculina, sino identidades que fluyan un poco más dentro de la propia diversidad de la expresión de género o de la propia vivencia de la identidad de género. Entonces sí que es cierto que luego al investigar más también el reiterarse o el autoafirmarse como persona bisexual entra también en este tipo de identidades que no tienen por qué ser binarias en este caso concreto. Entonces no sé si he respondido a lo que me comentabas, sí, o si las compañeras quieren también aportar respecto a esto, porque creo que van un poco por... Sí, como decía Bea, al final hay un debate abierto para mí, o como yo he vivido ese debate. Creo que al final la pansexualidad aparece para poder albergarnos fuera de esa visión binaria de la realidad, para también poder adentrar todas esas realidades, como decía Bea, que están fuera, no, que no tengan que ser hombre o mujer, o sea, no hacer alusión tanto al género, sino que al final
pansexual al final viene de persona, ¿no? Entonces sientes atracción por la persona, independientemente de pues el género o los genitales que pueda tener. Entonces surge un poco como para sumar, pero fuera de o lejos de cualquier tipo de debate. Al final yo, por ejemplo, personalmente, la sigla en la que me vivo es la bisexualidad. Cuando conocí el concepto de pansexualidad y de bisexualidad, creo que me puedo sentir muy cómoda en ambos, pero a lo mejor políticamente me puedo reivindicar más como bisexual porque ha sido el término acuñado pues con más tiempo y bueno, también un poco desde la reivindicación, ¿no? Existimos personas pues que no estamos en una etapa, ¿no? Porque muchas veces se pueden vivir situaciones un poco bifóbicas o de invisibilidad bisexual porque estás como en el punto intermedio entre la heterosexualidad o la homosexualidad, ¿no? Y además hay como muchos mitos, como decía la compañera Bea, pues asociados pues a que es un 50-50, ¿no? Que casi parece como que por cada hombre con el que te líes te tienes que liar también con una mujer. O por ejemplo, yo anteriormente no había tenido ninguna relación estable, ¿no? Entendida como pareja con una mujer, pero sí sentía esa orientación, ¿no? O sea, erotizaba a mujeres. Y creo que la bisexualidad para mí ha sido un espacio pues para poder aceptar, ¿no? Ese deseo, esa atracción que puedo sentir por personas independientemente de cómo me relacione con ellas, ¿no? En qué cantidad o en qué manera me vivo, ¿no? Dentro de esa orientación. Alejandra. Bueno, yo siento que ya poco puedo añadir, pero yo también considero, bueno, yo me digo que soy bisexual. Y respecto a lo que comentabas de pan, bueno, lo que comentaban ellas, que al final surge como una necesidad, porque al principio se hablaba con el bi, ¿no? De hombre, mujer y ya. Entonces pan pues nace para intentar como llevar también todas esas identidades que no se estaban teniendo en cuenta. Pero claro, bueno, como decía también Bea, que han evolucionado los términos. Entonces, bueno, yo me reivindico como bisexual, también por lo que decía Cris, que al final es una posición política, teniendo en cuenta que es un término que tiene más recorrido. Y por todo lo que supone, ¿no? Toda la invisibilización que hay y los mitos y demás. Sí, me suscribo a lo que han comentado, la verdad. Bueno, todavía hay siglas que no se han comentado aquí, evidentemente. Si nos pueden aclarar las siglas que faltan de este colectivo LGTBI. La G de gay, que básicamente es hombres que aman a otros hombres o que desean a otros hombres. La L, mujeres que desean a otras mujeres. Y la I, de intersex. Las personas intersex son aquellas personas que tienen un desarrollo sexual diverso a diferentes niveles. Quiero decir que se puede manifestar en diferentes niveles, pues puede ser cromosómico, porque pues en lugar de tener a lo mejor una pareja de cromosomas sexuales, como puede ser XX o XY, pues a lo mejor solamente tiene un cromosoma, o a lo mejor tiene 3 cromosomas, XXX o XXY, es decir, hay variaciones. Vea que es médico, puede apuntarlo mejor. En este sentido también pueden tener variaciones de las hormonas, de sus cargas hormonales, que al final lo que va a generar es que su desarrollo corporal sea diverso, sus características sexuales sean diversas. Pueden haber genitales ambiguos, no, en plan, al final creo que lo que resume genial esto es que son personas que tienen un desarrollo sexual diverso, ¿no? y corporal. Para mí es un colectivo, y me gustaría matizar que es un colectivo que está súper invisibilizado, es un colectivo que está súper estigmatizado, sobre todo en los circuitos sanitarios. Son cuerpos intersexuales que, como no se catalogan ni en un sitio ni en el otro, ni siquiera desde la propia biología, aunque ellos y ellas reivindican que la intersexualidad, apuntando a unas palabras de Mauro Cabral, que es un activista intersex, ellos no quieren que se utilice esto de la biología como una excusa como para ponerlos de diferentes, ¿no?
aunque en realidad también es una muestra de que no podemos adecuar los cuerpos, que son diversos de por sí, a una norma pues que el sistema médico, el sistema biológico, el que sea, pues defina, ¿no? Entonces para mí es un colectivo que merece derechos, ¿no? Sobre todo porque a día de hoy se siguen interviniendo en cuerpos intersexuales, pues para adecuarlos a esa norma. Y cuando digo que se intervienen en cuerpos intersexuales me refiero a que a día de hoy se siguen haciendo mutilaciones genitales, ¿no? Lo digo como una de las reclamas que el colectivo intersex pues recoge, ¿no? Hay personas intersex que pueden ser trans también, ¿no? En plan que hay mucha confusión en cuanto a todo esto. Hay personas intersex que pueden ser lesbianas, gay, ¿no? Que no, porque como está metido dentro de la amalgama de LGTBIQ, hay como una mezcla entre orientación, deseo, identidad, ¿no? Entonces, claro, pero el colectivo intersex básicamente pues son personas que tienen un desarrollo sexual diverso, ¿no? Y luego también faltan otras letras que antes veníamos comentando el tema de la A, de asexual, ¿no? Que son personas que no sienten, digamos, que pues ese deseo erótico, ¿no? Hacia otras personas, que no quiere decir que no puedan tener parejas, que no se enamoren, que no amen, ¿no? Y que no deseen otros tipos de vínculos, ¿no? Y bueno, hay otra serie de realidades que también que forman parte de la sopa de siglas, pero bueno, de momento esas son las que están más en el candelero. Beatriz, ¿quieres añadir algo? Pues realmente poco más. Me suscribo de nuevo completamente a todo lo que ha comentado Cleia acerca del colectivo intersex, ¿no? Desde la vivencia también del propio sistema sanitario, vivir la realidad de que se trate constantemente de adecuar los cuerpos de la persona, sea el individuo que sea, al sistema binario. Nace un individuo, una personita que no sabe absolutamente nada de la realidad del mundo y viene aquí para simplemente existir, con toda su plenitud de derechos y toda su plenitud de esencia que compone a cualquier persona, pues que ya el propio sistema, el propio peso de todo este mecanismo tenga que decidir por ese individuo, tenga que orientar a esos padres también, que a lo mejor se enfrentan a una situación que les resulta absolutamente desconocida, a decidir hacia qué tenemos que adecuar el cuerpo de esta personita, ¿no? Como cuando comentaba Cleia el tema de las mutilaciones o de las adecuaciones mediante operaciones y diferentes tipos de intervenciones del cuerpo de estas personas a este sistema sexo-género, ¿no? Pues al fin y al cabo ahí podríamos seguir tirando del hilo y hablar de un tema muy muy interesante, y sobre todo la importancia de la visibilización y de la presencia de este colectivo dentro de la sopa de siglas y dentro de la propia realidad social, ¿no? ¿Quieren añadir algo más? Alejandra, Cristina, perdona que te he pillado. No, yo creo que está bastante completo. No hemos hablado de todas las siglas, así que... Bueno, Cleia ha mencionado ya el movimiento queer. Me gustaría preguntarles en qué consiste, qué objetivos tiene, qué persigue. Cleia empieza. Bueno, del movimiento queer, ahora mismo podríamos hablar de movimiento, no lo sé si tenemos una fuerza suficiente. Pero bueno, todo esto surge en base a lo que ya todo el mundo conoce como teoría queer, que en realidad no hay una teoría queer, ahí podemos hablar de diferentes teorías queer. Tenemos a Judith Butler como esa gran autora, que si no existiera habría que inventarla, pero también la pionera, o sea, hay que reconocer que la pionera en hablar de todo esto es Teresa de Lauretis, y básicamente son aportaciones que hacen desde filosóficas, que hacen acerca del ser, de la identidad, ¿no? La teoría de Judith Butler básicamente está basada en el tema de la performatividad, ¿no? Y en esos actos performativos que conforman el género como un gran teatro. Creo que bueno, al final lo queer, esto es de lo más teórico, ¿no? Pero creo que al final lo queer lo que nos aporta es esa libertad para ser, como comentaba antes, ¿no? O puedo hablar desde mi primera persona, porque al final te apoderas de ti mismo, de lo que sientes, de lo que vives como persona, al margen de esa norma, ¿no? Porque al final también te das cuenta de que tu cuerpo no te define, y que igualmente, porque muchas veces hay o traigo ahora una de las reflexiones que he escuchado acerca del tema queer, que es como que el feminismo quiere abolir el género, pero como que lo queer al final pues utiliza el género para seguir manteniendo estas estructuras, ¿no?
del patriarcado y tal. Y yo creo que hay una confusión o una falsa creencia de esto, porque en realidad vivimos en la sociedad en la que vivimos, y todas aquí y todas y ahí fuera también reproducimos normas de género, códigos de vestimenta, maneras de caminar, no, en plan, esto es una pasada, si nos fijamos en cómo caminan ellos, cómo caminan ellas, o sea, todo está teñido por esta norma de género, ¿no? Entonces, lo queer al final lo que nos viene a decir es que existas tal y como quieras, ¿no? O sea, esto de manera sencilla para que la gente nos entienda. Entonces, bueno, no sé si tiene objetivos claros, porque ya te digo que creo que todo está muy basado en reflexiones acerca de las diferentes teorías queer, pero creo que desde mi punto de vista, si hay algo que para mí me ha servido con todo el tema queer, es simplemente aceptarme a mí misma, ¿no? En plan, aceptar mi cuerpo, entender que soy yo quien decide, pues, cómo me visto, cómo camino, ¿no? En plan, que no tengo que responder a ninguna norma preestablecida, que si quiero performar la masculinidad, la performo, que si quiero performar la feminidad, pues también la performo. Y luego también hay otras realidades asociadas a lo queer que tienen que ver con la orientación y el deseo y demás, que es un mundo muy amplio, entonces también no quiero aquí volverles loca la cabeza. Pero bueno, básicamente podemos definir lo queer como eso, como una crítica muy sesuda a la norma sexo-género, ¿no? O sea, no sé si... ¿Quieren añadir algo más? Beatriz, Alejandra, Cristina. Un poco con lo que estaba diciendo Clay al principio, ¿no? Que al final lo queer se está reapropiando de eso que ha sido raro, que no se sabe encajar en ningún, ¿sabes? ¿No? Que en nuestra normalidad, o en normalidad entre comillas, o en esta idea de la norma sexo-género, pues aquello que se ha salido, pues creo que lo queer al final puede dar una respuesta, una cabida, pues a vivirse de la manera que se quiera vivir, ¿no? Ahora mismo dentro del movimiento feminista pues hay mucha polémica con esta visión de lo queer. Personalmente creo que al final le da un espacio, y con lo que hemos estado hablando durante toda la tertulia, que al final si nuestro objetivo es ampliar los márgenes para vivirnos, para ser, ¿no? Entonces creo que lo queer da un espacio, pues, a las personas, pues, para también poder pensarse y ser como quieran, ¿no? Que al final también creo que es un escenario interesante de cara a políticas, ¿no? Desde un punto de vista como más transversal, ¿no? Lo queer al final son, las personas queer existen, ¿no? Están entre nosotras, y creo que es interesante los planteamientos estos, sobre todo de cara, pues, cuando legislamos o creamos políticas de igualdad, pues albergar también a estas personas, ¿no? Que al final no encuentran su cabida, pues, en este sistema binario de hombre-mujer, sino que a lo mejor pueden ir performando en esa línea, ¿no? Entonces creo que es interesante los planteamientos que desde las teorías queer y pedagogías que se están planteando desde esta línea, pues creo que es interesante, pues, escucharlas, debatirlas, ¿no? Y desde el movimiento feminista, pues, tenerlas en cuenta, porque creo que al final, sin la lucha feminista, al final va a encontrar el sexismo, ¿no? Y estos condicionantes de género de los que hablaba antes Cleia. Creo que las teorías queer pueden darnos un espacio bastante interesante para crecer, porque al final es lo que buscamos, ¿no? Bueno, como hemos dicho, los cuatro pertenecen a la asociación Draga. Desde la asociación, ¿de qué manera, o sea, es decir, qué acciones, medidas, actividades realizan para luchar por todos los derechos que piden? Alejandra. Pues nosotras tenemos activismo en redes, tenemos nuestra cuenta de Instagram donde realizamos publicaciones, estuvimos preparando la del 25N, también tenemos formaciones dentro del propio espacio entre nosotras, y el proyecto de Por los Buenos Tratos. Realizamos charlas en institutos y demás, en la universidad también, y bueno, participamos siempre en el activismo de calle, en las manifestaciones, y bueno. Bueno, pues para terminar les quería pedir una breve conclusión en la que, bueno, pueden decir algo que quieran destacar, algo que crean que es importante, que no se ha dicho todavía. Empezamos por Cleia. Pues yo, para concluir, y hablando, pues, en una tertulia de diversidad sexual y de género, yo creo que
que tiraría por pedir derechos para todas las personas, aprovechar también que ahora mismo estamos, bueno, al calor de todo el debate con el tema de la ley trans estatal y también canaria. Pues creo que lo suyo es, como antes también apuntaba Cristina con el tema de realizar políticas públicas y demás, creo que esto es un tema muy importante porque estamos hablando de derechos de personas y de seres humanos, y que los derechos de las personas trans son derechos humanos. O sea que creo que resumiría o concluiría con eso. Beatriz. Además de lo que acaba de comentar la compañera, ¿no? Poner en el centro los derechos y la existencia y la diversidad de las personas. Apuntaría también pues la propia existencia de la unión, la fuerza y todo lo que puede surgir de la unión de diferentes colectivos, diferentes formas de pensamiento, generar debates, generar pensamiento y generar debates desde la construcción. Alejandra. Bueno, lo mismo que al final el reconocimiento de la diversidad, de las distintas formas de ser, de sentir. Y bueno, que del salir de construir esta norma, sexo, género y el cómo debemos ser y todo esto, pues sí, clave. Cristina. Un poco siguiendo la línea de las compañeras, creo que cada vez, ¿no?, el feminismo va teniendo más voces, ¿no?, y más espacios, y creo que bueno, al final es interesante crear espacios donde poder, pues, de una manera transversal, pues desde las políticas a nivel legislativo, como amparar pues a todas esas realidades, ¿no? Pues al final si aceptamos la diversidad, ¿no?, y construimos una sociedad con mayores márgenes para poder vivir, ¿no?, ser, ¿no?, desde líneas plurales, ¿no?, también ser críticas tanto desde el movimiento feminista como desde todas las realidades, ¿no?, poder ir ampliando las formas en las que nos vivimos, porque al final si creamos una sociedad pues más libre, más igualitaria, estaremos creciendo como sociedad. Bueno, creo que hay que, como dice Cristina, hay que dejar vivir y dejar ser, así que muchísimas gracias por la información y por mostrarnos todas las realidades que existen en el mundo, así que muchísimas gracias. A ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por estar una noche más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a las 9 aquí en el programa Iguales.